por esto. Buenos días a todos, buenos días a todas a esta sesión de discusión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y el Frente Popular Francisco Villa. En esta ocasión estamos discutiendo sobre el módulo de Historia y en particular la sesión dedicada al periodo de inicio del siglo XX, que trabajamos la Revolución Mexicana y la figura de Francisco Villa y de alguna manera también Zapata y otros personajes de la Revolución hasta el cardenismo. Y bueno, la idea es también poder comentar el ámbito latinoamericano, lo que fue el inicio del siglo XX en otras latitudes también, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene la palabra quien quiera participar, ya sea sobre la exposición o sobre el ámbito de su territorio. Adelante. ¿Quién quiere participar? Profe, buenos días. Está hablando con Ninfa. Aquí no se puede escuchar, profe. ¿Podría volver a repetir? No lo escuché. Ah, sí, cómo no. Comentaba que en la sesión anterior platicamos sobre el inicio del siglo XX a partir de la Revolución Mexicana y Francisco Villa y algunos otros personajes, pero que hoy sería discutir sobre esto, pero también sobre cualquier planteamiento sobre el inicio del siglo XX en cualquiera de las regiones o países en los que está cada quien situado, ¿no? Entonces, que hoy es día de discusión, entonces la idea es que tenemos la palabra a las personas asistentes, entonces adelante con la palabra. Gracias. Bueno, yo en esa reunión no estuve, entonces tal vez los otros compañeros estaban ahí, entonces espero que compartan esas ideas. Gracias, profe. Gracias a ti. Maestro, muy buenos días. Nupi le saluda desde el Ecuador. Un abracito, maestro. Buenos días. Adelante, Nunquit, ¿quieres tomar la palabra? Recién estoy ingresando. Estoy tratando de coger mis cuadernos. Okay. Sí, maestro. Un momentito. ¿Alguien más que quiera iniciar la discusión? Sobre todo los que estuvieron. Creo que Moisés, Hugo, Giovanni, no sé quién más estuvo en la sesión. Adelante. Hugo, tú te quedaste con cosas en el tintero. Buenos días, compañeras, compañeros. Déjame buscar tantito mis apuntes y ahorita abrimos algunos temas. Buenos días. Buenos días. Pues no sé si quieren yo en lo que se animan, porque bueno, la idea de estas sesiones de los lunes es el compartir de cada uno, ¿no? Pero bueno, un poquito quizás abrir el panorama para ayudar a que surja la palabra. Yo creo que la idea es como ver los procesos de cambio en el siglo XX y en la primera mitad y la relación que tienen con nuestro presente, ¿no? En el caso de la exposición del doctor Iván Gómez César, creo que justamente intentó hacer eso como de algún modo toda la trayectoria de las revoluciones en México tienen que ver con la situación actual, ¿no? De hecho, bueno, correcta o incorrectamente, pero el actual gobierno busca ubicarse en esa trayectoria, ¿no? Está hablando de una cuarta transformación y justamente a lo que se refiere es a la transformación
de la independencia, del juarismo, de la reforma y de la revolución, ¿no? Entonces, pues como la cuestión de la interpretación de la historia es parte del proyecto presente que queremos impulsar en cada región, en América entera y en el caso de México, de Ecuador o de Chile o de las regiones en que estamos, ¿no? Y justo para nosotras aquí en México, antes de esta idea de la cuarta transformación, pues los regímenes del Partido Revolucionario Institucional, pues justamente su nombre mismo era tratar de decir la revolución está con nosotros, ¿no? Sí, y por eso se llamaban Partido de la Revolución Institucional, ¿no? Porque decían que de alguna manera eran los que tenían ese legado, ¿no? Y pues el debate de la historia es el debate del presente, ¿no? Como se comentaba, sigue siendo una bandera de lucha también en México el ligarse al pensamiento y a la acción de Francisco Villa, como el propio Frente Popular Francisco Villa, o a Zapata, que es todavía mucho más común, ¿no? Porque pues Zapata fue la propuesta, digamos, más radical, más coherente que tuvo la Revolución Mexicana en la acción concreta, ¿no? Ya que también fue muy importante y se habló poco en la sesión pasada del anarquismo. El anarquismo en México fue fundamental desde Lozada, el personaje que citaba Iván en el caso de Juárez, ¿no? Hasta los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Con los avatares que implicó que la Casa del Obrero Mundial finalmente se ligara al constitucionalismo, ¿no? Pero bueno, también comentar, México pues tiene esa trayectoria de riqueza que quizás no es parecida a la de otros países, porque México en esas 3 revoluciones perdió prácticamente a 1 millón de personas en el proceso de la independencia, cuando se estima eran 5 o 6 millones de habitantes, ¿no? Perdió a 9 de cada 10 habitantes en la guerra de la colonia, en el inicio de, de la colonia hasta el fin del siglo XVI. Tuvo un costo de vidas muy grande también en la guerra de reforma y también perdió un 10% de la población en la Revolución Mexicana, de manera que la constitución de México como nación pues es un proceso quizá más cruento, ¿no? que en otros países, ¿no? Y también por eso de alguna manera se estabilizó, que ahí comentaba Iván que pues Cárdenas, aunque tiene sus asegúnes, ¿no? Cuando conocemos el intríngulis hay fenómenos no tan sencillos de Cárdenas, pero de alguna manera rompió con el proceso de los conflictos armados y justamente por eso se acabó llamando primero partido de el PNR, ¿no? Y luego el PRN, Partido de la Revolución Mexicana, y luego Partido Revolucionario Institucional, ¿no? En ese proceso de ir dejando las armas, ¿no? Entonces, pero las venas, digamos, populares de Villa, de Zapata, de los Magón, pues siguen siendo ideología que alimenta los movimientos populares de México y los proyectos de nación, sobre todo porque justamente después de las reformas de 1988-1994, en que se atacó la reforma agraria, ¿no? Y después empezó también a minar los logros obreros, ¿no? Con los cambios en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pues empezó a renacer, digamos, la lucha y la demanda histórica de nuestro pueblo
en torno a estos temas cruciales, porque, digamos, la derecha dejó de lado esos logros y empezó a tratar de minimizarlos, ¿no? Y de hecho el gobierno que hoy vivimos, aunque muy contradictorio y, digamos, en procesos que por un lado hacen avanzar el capital y por otro dan cierto horizonte social, ¿no? Pero se ubica ideológicamente recuperando el horizonte de la revolución mexicana, ¿no? Y bueno, también aprovechar para comentar que en el caso mexicano, en el constituyente de 1917, aunque Iván expuso que básicamente pues es ya el triunfo del constitucionalismo, implicar el asesinato de Zapata y después en 23 el asesinato de Villa, ¿no? En realidad el constituyente fue una constelación muy amplia de fuerzas, ¿no? Y sobre todo hubo un personaje que fue clave, que es menos conocido quizá en el extranjero, que es Francisco J. Mújica, también michoacano, ¿no? Y que fue personaje clave para que en la Constitución de México estuvieran, entre otros, esos tres artículos, ¿no? El de la educación laica, gratuita y obligatoria, el de la defensa del territorio para la nación, ¿no? Y el reparto de tierras, ¿no? Y finalmente la defensa de los derechos de huelga y de la clase trabajadora, que de hecho fue de alguna manera el antecedente de la revolución. Las huelgas de Cananea y de Río Blanco en 1906 fueron como el primer anuncio de la crisis del régimen porfiriano, y Mújica, que fue este personaje clave en lo avanzado de la Constitución mexicana, de hecho fue contendiente para la presidencia en 1940 al acabar el periodo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y sin embargo, Lázaro Cárdenas se decidió por un candidato más bueno, muchísimo más conservador, porque pensó que de alguna manera sintió que estaba en riesgo el país mismo, ¿no? Y no abanderó, digamos, la propuesta de Mújica, que era pues socialista prácticamente, ¿no? Sino que se fue por el proceso institucional que nos llevó al dominio del PRI hasta la derrota del 2000 por el Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito de las venas de la historia en el presente y el debate. Y también quería comentar algo que me ha llamado la atención, que me ha hecho pensar, no tengo claridad, ¿no? Pero al escuchar a los compañeros de Ecuador en varias ocasiones, ¿no? Veo cómo es complicado, complejo el asunto del Estado-Nación y la defensa territorial, ¿no? Porque pues nosotros en México se reivindica esta cuestión del derecho de la nación sobre el subsuelo, ¿no? Lo cual está pensado desde el punto de vista de confrontar al imperialismo, ¿no? Y a los grandes capitales, y cómo nos constituimos pues para la defensa de la minería, la defensa del petróleo, sobre todo, que fue el caso más notorio en el cardenismo. Pero los compañeros de Ecuador lo que dicen es que un articulado similar en el caso de Ecuador, digamos, los pone en una situación de grave vulnerabilidad y de despojo de sus propios territorios, ¿no? Esa es una vena que creo que es muy interesante de pensar en este seminario, ya que es seminario de ciencias políticas y movimientos sociales en la interculturalidad, ¿no? Y bueno, creo que da mucho que pensar cómo matizar y cómo hacer que funcione el proceso de soberanía, por un lado oponiéndose al poder del norte del imperio, ¿no? Y por otro lado
también defendiendo los derechos de las comunidades a la tierra. Creo que es algo muy poco pensado y donde no hay mucha claridad. Bueno, pues nada más para que abran boca y podamos empezar la discusión. Gracias. Adelante con la palabra. ¿Quién se anima? Porque pues este espacio es colectivo. Adelante. ¿Ya te animas, Hugo? ¿O alguien más se anima? ¿O Giovanni con el caso chileno? ¿O cualquier compañero Shuar para el caso de Ecuador? Veo que hay varios compañeros, compañeras de Ecuador. Saludos, Bueno, Pedro. maestro, Saludos. saludos. Maestro, en mi punto de vista de lo que es la defensa y de nuestro territorio de aquí del Ecuador, acerca de la minería, que ahora mismo estamos pasando un caos en la comunidad Warins de aquí de la Amazonía. Yo no sé qué es lo que está pasando con el Estado, con el gobierno de aquí del Ecuador, que creo que también tenemos que ser también poner carta en el asunto con las autoridades colectivas de aquí de las comunidades de Shuar, o con lo que es con el presidente de la Federación Shuar, porque él tiene el mando de todas las organizaciones de aquí de la comunidad Shuar de aquí de la Amazonía. O sea, desde ahí empezó el problema, que tal vez ellos hacen el negocio, yo qué sé, para que puedan ellos poder entrar a que exploten la minería en lo que es el territorio ancestral de nosotros, del pueblo Shuar. Creo que desde ahí fue que empezó este gran error de abrirle las puertas al Estado o hacer negociaciones del Estado que empezó. No sé desde qué punto de vista los compañeros le tomen este caso, pero de mí es lo que yo he visto, lo que está pasando, es desde ahí, desde nuestras autoridades electos por el pueblo mismo y por las comunidades. Y yo como síndica de una comunidad también de aquí de la Amazonía, tal vez cada vez que nos invitan a una asamblea, aquí hay una organización que se llama Un Pueblo Shuararuta, creo que desde ahí empieza, desde ahí parte este gran problemática territorial que es de la minería. No solamente Barins está regado los explotadores de la mina, es de todo, de aquí empezando desde Tiguinza, todo lo que es Amazonía está concesionado. Y ahorita estamos nosotros queriendo remediar eso, pero ya no se puede, no sé si se podrá con el tiempo. Estamos tratando de salir todos a decir no a la minería, pero una vez firmado con el gobierno, no sé en qué nosotros avanzamos, o sea, hasta ahí. ¿Cómo nosotros podemos buscar otra solución que ya está firmado el convenio, tal vez con la Federación o tal vez con otras organizaciones de aquí mismo de la Amazonía? Desde ahí parte el problemática. Hasta ahí me puedo dar mi opinión. Gracias. Bueno, desde el seminario, algunas compañeras y compañeros quizá participaron en la sesión sobre extractivismo. El compañero Gustavo decía que una de las salidas es como ver los proyectos, tener conocimiento de ellos y hablar con las comunidades antes de que entren los procesos de explotación. Y bueno, desde México les podemos compartir también que algo que ha permitido accionar a veces, sobre todo quizá con el caso de la minería en el territorio Wixárika, sagrado, que ellos viven son nómadas, ¿no? Bueno, son seminómadas, ¿no? Están en poblaciones, pero hacen peregrinaciones todos los años para el jicuri, para la planta sagrada, y se mueven a varios lugares, en especial a San Luis Potosí.
y en San Luis Potosí, que es el territorio donde está su planta sagrada, se logró parar la minería canadiense porque hubo una declaratoria de territorio protegido, ¿no? Por cuestiones culturales, ¿no? Y eso fue un paraguas que permitió con mucha movilización y en medio de conflictos incluso internos de los wixárikas y todo, pero se logró parar la extracción minera, ¿no? Entonces no sé si en Salvador, digo, en Ecuador tengan un recurso como ese de declaratoria de territorios protegidos por cuestiones sagradas, por cuestiones culturales, ¿no? Que creo que sería una opción para proteger el territorio shuar como patrimonio shuar y patrimonio ecuatoriano y mundial, la cultura del pueblo shuar y la selva amazónica, ¿no? Creo que sería una vía y que además en ese caso se conjuntaría doble, porque por un lado la defensa de territorio cultural shuar y por otro lado la defensa ambiental de la Amazonía como pulmón del país y del mundo, ¿no? Pero no sé, adelante con la palabrita. Saludos, Pedro. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Bueno, gracias desde Ecuador. La historia realmente es temas importantes que, siempre lo digo, hemos dejado de manera desapercibida porque han sido ciertas cosas escritas por otras personas que no han sido reales, han sido inventadas. Todo dominante tiene que escribir a favor de ellos y a favor de los pueblos originarios no ha habido una claridad. Pero gracias a estas historias bastante relevantes y más claras en México, ha habido muchas luchas y muchos grupos que realmente es bastante unida, y de mucha historia y de mucha trayectoria. En cambio en Ecuador, antes de la conquista, llegaron los misioneros, han visto que el pueblo shuar era imposible conquistarlo, entonces por miedo. Entonces buscaron algunas estrategias y firman convenio con las misiones salesianas hace años. Entonces dentro de eso, y aparte de firmar convenio con las misiones salesianas para que los evangelicen, entonces en el año 1953 firman otro convenio, Estado y el Instituto Lingüístico de Verano, que estaba justamente para que esta institución pueda socializar a las familias y con el interés de buscar estrategias en lugares donde existan petróleo y minería, porque estos fueron pagados por la empresa petrolera. Entonces, eso fue la estrategia. Entonces, creemos que mayormente los salesianos apoyaron a organizar a las organizaciones, a todas las nacionalidades, no solamente en Ecuador. Me he puesto a leer estos libros en estos días en todos los países, Chile, Venezuela, Argentina y otras más, que en realidad el primero que han entrado son los misioneros. Entonces, ellos descubrieron muchas riquezas culturales, minerales, entre otras. Entonces, se dedican ellos y ellos son los encabezadores de armar políticas de los pueblos originarios y manejar algunas normas establecidas para ir manejando ellos. Entonces, uno de los claves de lo que ellos dicen, como el Estado no puede entrar a los pueblos originarios por muchas razones que eran subversivos, según como ellos nos consideran, entonces mandaron a los misioneros para que los evangelice y luego les civilice en otros términos. Y uno de los canales principales es la educación. Entonces, edúcalos, que aprendan a leer y escribir, evangelízalos
y luego para tratar de manipular fácilmente, porque cuando saben el idioma castellano en el estado donde estén, entonces es fácil dialogar y fácil manipular. Entonces esa es una historia que viene trascendiendo, entonces ya nos van cogiendo la debilidad. Y consideramos muchos pueblos originarios dicen que queremos educarnos, que queremos mejores educaciones en las mejores universidades, pero cada vez estamos encarcelándonos, porque lo que estamos aprendiendo en la universidad, en el colegio y la universidad, son temas que se estudian de otros niveles, de altos niveles económicos. Entonces uno se ilusiona también llegar a esos niveles que aún es muy ajeno a nuestra realidad. Y eso es lo que muchas de las veces ya hacemos. Y todo lo que están creando problemas, polémicas en diferentes países indígenas, como los consideran, en los países originarios, en los pueblos originarios, ¿quiénes lo hacen? Los que se van a la ONG, los que se forman. Pero mientras estamos escuchando a la historia de los pasados, por ejemplo, en México, el Zapata, no sé cuántos, Villa, el sábado escuchaba que decían que no sabían leer ni escribir. Se fueron a la cárcel y recién aprendieron a leer y escribir. Entonces, ellos, a pesar de que no saben leer y escribir, pero sabían entender cómo es la cosmovisión cultural de sus territorios. Entonces, hay que diferenciar eso. Bajo esos términos, le invito a todos los pueblos de diferentes países. Entonces, sí tenemos que estudiar una conciencia tranquila y bien fundamentada. Entonces, bajo estos términos, el problema que causa en todos los pueblos es por esta razón. Hay otras. En el Ecuador está dado los títulos globales. No me acuerdo exactamente qué año. Creo que es el año 1972-73. Entonces, da un título global de manera colectiva. Los títulos aquí son colectivas. Entonces, ahí debe dar con todos los derechos del suelo y subsuelo, pero lo que dan solamente el suelo. Y una de esas de los artículos dice en la Constitución, tiene todo el derecho por lo que tiene título, pero el subsuelo es del Estado. O sea, ¿qué significa? Nos dan el título de propiedad colectiva, solamente el suelo, y el subsuelo, que son 50 centímetros abajo, es del Estado. Pero ¿quién es el Estado? Entre eso también dice, eh, para concesionar o para aprovechar los recursos del subsuelo, en uno de los articulados dice consulta previa, libre, informada. Entonces, y si no se logra esa consulta previa, libre, informada, entonces se cumple de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ahí está un candado que nos hace que nosotros perdamos. Entonces, no está garantizado totalmente los territorios ancestrales. Entonces, bajo estos términos, de pronto decía, se puede crear una declaratoria del territorio, pero siempre consideran declarar de acuerdo a los intereses del Estado. Entonces, eso es algo conflictivo con el Estado y los territorios shuar. Pero estamos en este proceso, actualmente queriendo hacer una declaratoria, pero siempre hay cuestionamientos que no nos permiten que nosotros podamos desarrollar ese tema, porque lo que consideran ellos, el Estado considera que nosotros queremos formar otro Estado, pero siempre lo que estoy diciendo, estamos a tiempo todavía que debemos ir aunando esfuerzos. De pronto decía una compañera que tal vez la dirigencia no sé cuánto haya coimas. Eso es verdad, no solamente desde hoy, siempre se ha venido trabajando de esta manera. ¿Y eso por qué pasa? Por lo que no nos hemos educado bien desde la casa y el colegio de universidad. Siempre nos dijeron que tienes que estudiar para conseguir plata, o sea, fácil plata. Entonces no estamos bien fundamentados para qué estudiamos y para qué estamos, y para qué estamos dirigiendo y para qué nos elegimos ser el gobierno del pueblo.
Entonces eso hay que entenderlo bastante. Y tampoco no sentirnos agotados de lo que estamos enjaulados o estamos todavía muy tarde de mejorar esta situación. Y la otra cosa, lo que siempre digo, siempre detrás nunca estoy de acuerdo, la educación en 4 paredes, desde que reclutaron los salesianos a nuestros padres y a nuestros abuelos para que se eduquen en 4 paredes. Claramente, compañeros que están, los compañeros Shuar, quien está, siempre hemos educado en las escuelas de 4 paredes. Los profesores daban inventando cosas que no lo es. Historias que yo me acuerdo, la historia de Abdón Calderón, que fue fusilado, mutilado, que reaccionaba y por fin murió diciendo viva el Ecuador. Pero realmente el señor murió con diarrea. Entonces, son historias del Ecuador que no están bien fundamentadas, son mentiras y muchas historias más. Por ejemplo, soldado monje, Teniente Hugo Ortiz, ellos fueron muertos eh, por abusivos, que los mayores, que nuestros abuelos. Eso es por Tigüinza. Lo mataron por muy abusivo. Entonces, en la historia sale un héroe y hasta monumentos tenemos ahí. Entonces, todo eso hay que estar bastante informados. Por ejemplo, la guerra de 45, la guerra de 40, dice Perú y Ecuador. Mientras que el ejército ecuatoriano mató a muchos Shuar. Entonces, a través de eso, ¿cómo es posible que podamos creer todo el Ecuador? Que la guerra del año 40 fue entre Perú y Ecuador. Y por todas esas razones a mí nunca me ha gustado la historia aquí del Ecuador. Pero gracias, estas oportunidades que ahora tenemos, da oportunidad de ir investigando cada vez más y seguir actualizando mejor las informaciones. Gracias, Pedro, y gracias con todos ustedes, compañeros. Muchas gracias, Sunki, por la intervención. ¿Alguien más que quiera seguir la discusión, compartir palabra? Adelante con la palabra. ¿Quién toma el relevo? Sí, adelante. Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días, Pedro. Un poco para generar este sentido tan importante para nosotros en México y saludar a los compañeros que están en otros países, que para nosotros como organización y como parte importante de la historia en México, Francisco Villa viene de todo un proceso de desigualdad del capitalismo. Es un claro ejemplo de el rico y la explotación, y donde genera condiciones de sobrevivencia humana ante esta injusticia de la sociedad que impera el capitalismo. Me llama la atención, compañeras y compañeros, y retomo un poco el proceso de la historia, donde Villa siempre señalaba el sentido de la injusticia desde su perspectiva como el elemento fundamental que habría que combatir después de formar parte originalmente de la División del Norte, que no la dirigía él, que después ya se convirtió en jefe de la División del Norte, y que curiosamente en el periodo de 1910 a 1920, con la muerte de Venustiano Carranza, digamos que es el primer episodio fuerte de la revolución
y que también a Venustiano Carranza es asesinado. Se comenta que es el mismo que asesina a Emiliano Zapata. Pero estas fuerzas de pensamiento que van construyendo el sentido del poder económico son las que diseñan todos los asesinatos de Estado, todos los asesinatos que van en contra de que florezca la organización, que florezca el sentido de la libertad de pensamientos y sobre todo la libertad económica en nuestra patria. Uno de los periodos donde Francisco Villa es un elemento, digamos, de gloria en el ámbito militar, es el ataque de Zacatecas. Es una ciudad al norte del país donde las fuerzas carrancistas, donde Villa formaba parte de ellas, no podían entrar a la plaza de Zacatecas y es una desobediencia de Francisco Villa que refuerza el ataque de Zacatecas. E incluso Venustiano Carranza lo desconoce este movimiento táctica de Villa, donde planteaba lo fundamental de tomar Zacatecas. Es la unidad de los jefes militares en ese entonces que se solidarizan con Francisco Villa y entienden la importancia de entrar a Zacatecas. Y es ahí cuando surge la División del Norte, una vez tomada la ciudad de Zacatecas, una ciudad sumamente importante. Surge en un movimiento fundamental para la revolución, donde curiosamente yo no conozco, sino ayúdame a poder comentar, Pedro, en las grandes participaciones militares donde no existe ningún personaje en la historia de América que surge con estas características de Francisco Villa, que viene de una familia muy sencilla y Francisco Villa es acusado de asesinato y sale en su juventud a poder sobrevivir y perseguido por los que lo señalaban. Y que se convierte en una fuerza tan importante y tan poderosa para el proceso revolucionario, vale de admirarse. Sumado a este sentido con Zapata, con la capacidad de poder quedarse a gobernar nuestra patria. Hay muchas preguntas, incluso entre charlas de algunos compañeros, ¿qué hubiese pasado si cualquiera de los dos jefes militares en un ámbito popular y con el sentimiento más puro del pueblo se hubieran quedado en Palacio Nacional a gobernar o a generar estrategias? Que sí son muy señalados con este ámbito, que estuviéramos mucho mejor. Creo que para nosotros Francisco Villa, en su muerte el 20 de julio de 1923, una vez que cae asesinado Venustiano Carranza, que por cierto, él tiene la capacidad de poder articular y ordenar los sentimientos de Zapata y los sentimientos de Villa a través de
la Constitución y a través de algunos planes, incluso militares, que le genera el sentido de comandante el general Venustiano Carranza, mucho mejor estratega de Villa y que de Zapata. Creo que habría que reconocer el esfuerzo de todos los mexicanos que participaron en el proceso revolucionario y fundamentalmente de estos grandes personajes que reivindicamos el día de hoy. En el orden de la disciplina, Francisco Villa deja la gobernatura de Chihuahua por el llamado de Carranza. Curiosamente, deja gobernar Chihuahua por un llamado de Venustiano Carranza para sumar y reforzar las fuerzas militares constitucionalistas. Y deja de lado el proyecto de gobierno. Me parece sumamente interesante cómo planteaba Francisco Villa una vez que terminara la revolución, como todo personaje que participa en movimientos armados, de poder vivir en paz con su familia, de vivir con tranquilidad, de poder tener trabajo, de poder generar colonias militares que les permita vivir con tranquilidad y trabajar el campo. En su dimensión, con sus características, Villa planteaba un ámbito que, por cierto, hasta la fecha, el ejército de la División del Norte que consolidó Francisco Villa es el día que se consolida como el Día del Ejército Mexicano. Y elementos que nos permite ahí reflexionar sobre los actuares, su actuar de Francisco Villa y de Zapata. Apagará, Lisette, tendrá apagado su micrófono para que siga conversando nuestro compañero que está exponiendo. Gracias, compañeros. Es un poco el sentido de la reflexión y la reivindicación de Francisco Villa, que para nosotros es importante, así como Zapata. También este sentido de las dos caras de Villa. Por un lado, el sentido humanista y el sentido de reivindicación de la familia, el sentido de la solidaridad de los de abajo, y por otro lado el sentido duro de todo su equipo que formó parte de la División del Norte y en particular del general Fierros, donde hay historias que sí, digamos, es para reflexionar el actuar con el consentimiento, por supuesto, del general Villa, del general Fierros, donde de manera dura y sin pensarlo generaba el orden en las filas de la División del Norte. Creo que forman parte de los episodios de nuestro México querido, de nuestro sentido de reivindicación de los pueblos organizados, y por supuesto la inteligencia y la disciplina del general Felipe Ángeles, que le permite tener más conocimiento en el ámbito militar y que genera una poderosa división del norte. Muchos de sus dorados, como se le denomina, el sentido de la guardia, de los fuertes, del grupo cerrado de la División del Norte, que tiene que ver con este equilibrio de participación en el sentido de la
Revolución Mexicana, y que si bien es cierto, Francisco Villa encabeza como imagen, como ícono, pero tiene que ver con todos los elementos que están a su alrededor y con todos estos grandes gentes de hombres y mujeres que le dan vida a nuestra historia. Maclovio Herrera, Trinidad Rodríguez, José Isabel Robles, por supuesto Fierro, que es el más, que en general Rodolfo Fierro, que es el más, digamos, señalado, entre otros muchos. Y curiosamente, Villa, que tendríamos que platicar, y si nos ayudas, mi estimado Pedro, con esto concluyo, sobre el asunto de la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Si bien es cierto, Villa, por su ámbito de mujeres con otra concepción, con otro sentido de la participación y el rol de la mujer en la sociedad mexicana de 1913, 1910, 1920, pero son fundamentales el sentido de la mujer. Decía Villa que toda persona que pueda llegar y generar el sentido de la participación de la revolución son bienvenidos, pero en particular en el caso de la mujer tenían tareas específicas. No se conoce a ningún general femenino, digamos de así, a diferencia de Zapata, ¿no? Que tenía ahí dos coronelas y tenía una participación más amplia con el asunto de la mujer, pero sin duda habría que reivindicar el sentido de la participación de la mujer y por supuesto de las adenitas. Un fuerte y caluroso aplauso, mi estimado Pedro, compañeros y compañeras, como parte de este sentido de la reflexión de lo que nos permite entender como revolución, que tendremos que seguir construyendo el proceso revolucionario hoy y siempre en el ámbito de la transformación del ser humano. Un abrazo a todos, compañeras y compañeros. Gracias, Hugo. Bueno, pues el plano que comenta, sí, yo creo que en cada país es bien importante, así como comenta Zunki, de escribir otra historia de Ecuador desde abajo. También necesitamos escribir toda la historia desde las mujeres, ¿no? Y creo que muy pocas personas conocen, ¿no?, a las mujeres de la Revolución Mexicana, pero hubo soldaderas, ¿no?, gente que participó en el frente, como Margarita Neri, Elisa Grinsen, Encarnación Mares, ¿no?, María Quinteros, todas ellas estuvieron en el frente, ¿no? Y bueno, personajes también de la cultura, porque, por ejemplo, la misma esposa de Villa, Luz Corral, que pues apoyaba a las tropas, la conoció casualmente Villa y la hizo su esposa, ¿no? Pero pues fue muy importante en el avituallamiento de las tropas villistas, ¿no? O personajes que ya estaban en este movimiento de las mujeres, movimientos pues en ciernes feministas o que luchaban contra la dimensión del catolicismo y la injusticia social, como Juana Belén, ¿no?, que desde el periodo de Díaz la habían encarcelado, ¿no? Incluso hay una personaje que pues era ya socialista, que era Dolores Jiménez y Muro, ¿no?, que participó en una conspiración contra Madero, ¿no? Entonces, pues son todos personajes, y también por ahí hay algunas carranclanas, ¿no?, que también, pues bueno, como sea, se tiene que recuperar toda la historia de las mujeres, porque como todo es silenciada, también es bien importante citar, aunque sea del lado de la derecha de la revolución, pero estaba esta mujer que era feminista, ¿cómo se llamaba? Hermila Galindo, ¿no? Entonces, sí, en definitiva, esta parte de la historia de las mujeres es algo que tenemos que destacar, recuperar, y pues tanto mujeres como hombres tenemos que memorizar y conocer más estas historias del lado de los pueblos originarios, del lado de las capas desposeídas como Zapata y Villa, y del lado de las mujeres, ¿no? Adelante con la palabrita, ¿quién sigue? Buenos días, habla Cristóbal. Adelante, Cristóbal. Mira, gracias, doctor. Comentaba el compañero Hugo que las revoluciones no paran, estas carecen de tiempo y seguimos en el proceso.
Yo veo que la corrupción es un factor importante para que las naciones avancen. Bueno, ahorita es lo que he estado observando. Por otra parte, los personajes intelectuales jugaron un papel importante en la Revolución Mexicana. A mí me gustaría saber un poquito más sobre el sinarquismo. Espero que usted nos ilustre más en el tema. Gracias, doctor. Mira, del sinarquismo, a mí me toca exponer el sábado próximo sobre el cardenismo. Entonces, si quieres, en esa sesión podemos abordar, porque ahí es donde se ve mucho esta parte que viene, ¿no? Desde antes, ¿no? Pero cómo se crea el sinarquismo y qué intereses avala, creo que desde la sesión que viene podemos comentar un poquito más, ¿no? Perfecto, doctor. Estaremos en esa sesión también. Gracias. No, a ti, al contrario. Gracias. ¿Quién más sigue con la palabrita? ¿Quién se anima con la palabra? Adelante. Hola, compañeros, compañeras. Yo creo que, bueno, los procesos históricos han habido, dentro de la historia, han habido diferentes procesos revolucionarios, y dentro de todos esos procesos se han dado de manera distinta, ¿cierto? Y creo que el de México es como dentro del siglo XX, es como un caso como muy prematuro, ¿cierto? Para lo que fue todas las revoluciones que hubieron en el siglo XX, que lucharon por transformar la realidad estructural en el sistema capitalista que vivimos. Y toda la desigualdad, ¿cierto? En perspectiva de una lucha por recuperar lo que nos quitaron como pueblo, oprimidos, ¿cierto? Y explotados. Entonces, dentro de toda esa historia, lo que yo he sabido y algo he leído es que dentro de los procesos revolucionarios, ¿cierto? Que han habido, hay una parte, ¿cierto? Que hay dos momentos, yo creo, que son importantes y relevantes, que el primero es que tiene que ver con el proceso de organizarse, ¿cierto? Y de articularse para poder constituir y perspectivar como objetivo, ¿cierto? Efectuar un proceso de toma del poder, por ejemplo, un proceso revolucionario. Eso se tiene que dar con las masas, con el pueblo, junto al pueblo, ¿cierto? Que es lo que se dio justamente en México, con Villa, ¿cierto? Zapata, principalmente. Y ahí yo creo que, como decía el profesor Iván, ¿cierto? Yo creo que es fundamental que la característica que tuvo la Revolución Mexicana, que no se dan, que es única en el mundo, que fue un proceso que fue realizado justamente desde que Villa y Zapata representan al pueblo mismo encarnado, que está luchando por sus reivindicaciones, sus derechos, y sobre todo en el caso de Zapata por los derechos indígenas, que son muy valorables. Entonces ahí se da mucho que no es tan, no es tan difícil a veces que se ha dado organizarse para tomar el poder, como se dio en muchos países de Latinoamérica, ¿cierto? Y del mundo. Lo más difícil a mí me parece que lo que yo he visto es el momento que ya se toma el poder, que es cuando ya se está en ese momento histórico, coyuntural, porque ahí aparecen todas las ambiciones, ¿cierto? Los vicios y todas las desviaciones que se tienen, que justamente que vienen también a muchos de la burguesía, ¿no es cierto? Del tema de la competencia, de lo ego,
el caudillismo, un montón de problemas que aparecen, que incluso existen hasta nuestros días. Entonces, por eso es que yo creo fundamental que una vez que se tiene el poder, se debe realizar un proceso de organización y de transparencia que sea claro y de humildad entre los revolucionarios que están en ese momento, y de mostrar los reales intereses que se tienen, ¿cierto? Porque si no, pasan cosas como lo que pasó, por ejemplo, con la Revolución Rusa o lo que pasó también en México, que se generan traiciones, ¿cierto? Por detrás, y justamente que unos quieren más poder que otros, y ahí se genera violencia dentro de esos mismos grupos que están dirigiendo. Bueno, por otro lado, bueno, en Chile, el único proceso que yo creo que ha habido puede ser que se puede acercar a un proceso revolucionario, que fue el de Salvador Allende, ¿cierto? En el año 1970, pero que se fue por la vía institucional, ¿cierto? Fue por la vía electoral. Fue truncado porque Allende, a diferencia de lo que pasó en México, nunca quiso armar al pueblo. Entonces, y él creía que las Fuerzas Armadas eran leales a la Constitución y eran leales a su gobierno electo legítimamente. Pero ahí cometió un grave error Allende, y por eso le hacen el golpe de Estado, ¿cierto?, a las Fuerzas Armadas, que él creía que eran leales. Nunca supo leer el momento que estaba viviendo Allende, siendo que los atisbos ya eran claros. Hay un documental que se llama La Batalla de Chile, que es muy importante acá, que muestra justamente los momentos previos al golpe, y los últimos años de Allende, del gobierno Allende, en que se evidenciaba claramente los intentos golpistas que ya se venían avisorando y observando de una parte de la Fuerza Armada. Entonces, Allende estaba ocultando eso, negando esa realidad, por eso cometió ese grave error, eh, como de una inocencia y un permanecer. Bueno, él era parte de la élite también, de la élite en Chile de política, entonces obviamente que también era parte de ese grupo era masón también, entonces también quería mantener el ideal republicano y toda esa idea. Por eso quería respetar la Constitución hasta sus últimas consecuencias y no armar al pueblo, que fue el grave error que cometió. Entonces, también yo creo que, también llevándolo a la actualidad, ¿cierto? Que tenemos que rescatar muchas ideas de la Revolución Mexicana y de muchas otras revoluciones, y en relación por ejemplo, al proceso que estamos viviendo acá en Chile, yo creo, de rebelión, y para mí de revolucionario también. Aunque se haya ahora este año un poco opacado por la pandemia y también por el proceso de convención constitucional que se ha intentado, ¿cómo se llama? De manera oportunista, ¿cierto? La convención también muchas personas que estaban luchando tienen alguna idealización de la convención constitucional, ¿cierto? Como que va a ser un gran cambio para Chile, radical, ¿cierto? Pero hay una trampa. Entonces ahí hay una cuestión que la gente ha dejado de movilizarse en las calles, mucha gente, pensando que iba a ser un gran cambio, y ahí es que se ha bajado un poco el nivel de reivindicación y de lucha que se ha dado se dio justamente hace 2 años atrás. Hoy día justamente se cumplen 2 años desde el inicio de la rebelión popular acá en Chile, el 2019.
pero yo creo que igual de a poco ya las contradicciones de este sistema capitalista ya se van a ir evidenciando mucho más y ya va a ser mucho, está empezando a ser de a poco un poco más evidente ya que la convención no va a dar el ancho y que va a ser necesario seguir peleando por un cambio estructural de la sociedad y por acabar con la dominación y la hegemonía del capital. Así que eso, compañero, compañera. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Adelante, ¿quién sigue con la palabra? ¿Quién se anima con la palabrita? Bueno, si no, en lo que se animan algún comentario. Bueno, de la parte de Zapata creo que no se comentó en la sesión hasta ahorita que comenta Giovanni de la parte indígena. Algo quizá para los compañeros Shuar que es importante es que Zapata era náhuatl, sí, era hablante y escribía en náhuatl. De hecho, hay varios de los escritos y cartas de Zapata están escritos en lengua náhuatl, ¿no? Y también, bueno, de lo que decía Hugo sobre Zacatecas, pues esa, digamos, fue el fin, digamos, del ejército eh, de oposición a la Revolución Mexicana, el triunfo en Zacatecas. Y justamente yo creo que hasta la fecha la burguesía nacional y la burguesía de Zacatecas no le perdonan a Pancho Villa porque entró con todo y los trenes, todo a Zacatecas y deshizo literalmente Zacatecas, ¿no? Fue pues el punto de quiebre de la revolución en el plano militar y eso la burguesía a la fecha no se lo perdona. Villa no es un personaje que recupere, digamos, la masa de la burguesía, ¿no? Lo ubican en el ámbito de los bandoleros, ¿no? Porque, bueno, tenía además pues una historia muy peculiar en el ámbito de la justicia de la guerra y antes había sido efectivamente bandolero, había sido ladrón, asaltado caminos, había robado ganado, ¿no? Entonces esa parte, digamos, es la que retoma la burguesía y no toda la parte de la construcción nacional y del triunfo de la revolución, ¿no? Y justamente creo que el punto de quiebre es la toma de Zacatecas, ¿no? También de lo que comenta Giovanni, justamente pues en México es un proceso, ¿no? Y por ahí hay un par de libros, bueno, sí, de libros, porque que justamente ubican la Revolución Mexicana en el curso de la formación de la burguesía, porque finalmente como Zapata y Villa, que son el ala popular, y los magonistas que triunfan, al cabo, decía Adolfo Gili, un trotskista, decía, es una revolución interrumpida, ¿no? Y un marxista que fue muy popular y grandioso personaje de la intelectualidad comunista de México, que era José Revueltas, escribió un texto que se llama un proletariado sin cabeza, ¿no? Y que refería cómo, pues justamente desde la revolución se finca una base partidaria donde queda desdibujado el rol de las clases populares porque la hegemonía pues la gana la burguesía, ¿no? Y también del asunto de Allende y lo que cita Giovanni, comparado con la Revolución Mexicana, creo que algo bien importante es que hay una diferencia muy, muy grande entre México y muchos países de América Latina, porque cuando triunfa el avance de Hidalgo, se dice que había 90,000 personas a la puerta de la Ciudad de México cuando finalmente en el Cerro de las Cruces Hidalgo decide retirarse.
pero bueno, se armó un ejército totalmente popular, ¿no? Y cuando Juárez avanza frente al imperio francés, también hay un proceso de respaldo popular, y aunque luego con Díaz se hace la leva y un ejército profesional que es el que tiene que derrotar la Revolución Mexicana, pues la Revolución Mexicana le da le da mate al ejército, y el que se forma después de la Revolución Mexicana con todos los asegúnes que hasta la fecha tiene, pues es un ejército nacido del proceso de la revolución, mientras que en una gran parte de países no solamente están, digamos, del lado de la burguesía desde el origen las Fuerzas Armadas, sino que además, de hecho, en América Latina, en países de Sudamérica, en Guatemala, en El Salvador, los militares son como el eje del control y dominio del gobierno e incluso de la posesión económica, ¿no? Entonces, por eso es que en muchos países es tan importante la rebelión interna del ejército, ¿no? No de balde Chávez en Venezuela era militar, o el triunfo de la revolución salvadoreña, bueno, relativo triunfo, el lograr la paz, ¿no? Tuvo que ver con dos golpes militares que hicieron un capitán y un coronel, ¿no? De las tropas salvadoreñas, ¿no? Entonces creo que el rol de las Fuerzas Armadas y, como dice Giovanni, el no aquilatar el peso en Chile, pues fue muy importante, y es un poco distinto al caso de México, que no obsta para que hayan masacrado, por ejemplo, en el 68 a la población, ¿no? Pero digamos que sí es otro carácter. Y de lo que comentaba Zunki, en el caso de México también, ¿no? El Instituto Lingüístico de Verano juega ese doble papel, ¿no? Por un lado permite estudiar y conocer y difundir las lenguas indígenas, pero por el otro es la cabeza de playa del protestantismo, del desvirtuamiento de los valores nacionales y de los valores de las comunidades en pro de las costumbres del individualismo, ¿no? Del capital. Y también en México los procesos de castellanización, de aprendizaje de la lengua castellana, han sido procesos de pérdida cultural y lingüística. Nosotros en Michoacán decimos, donde entró la educación bilingüe, se acabó el purépecha, ¿no? Sí, o sea, es un proceso como muy perverso desde el punto de vista ideológico, y yo trabajo en una universidad intercultural indígena, pero en realidad son procesos muy turbios porque no se hace desde la autonomía de los pueblos, y entonces realmente acaban subsumidos o a veces pues incluso extraídos los saberes de las comunidades, porque no son las comunidades las que rigen. Y la consulta también sigue procesos muy similares. Es rara la consulta que realmente refleja la profundidad de la opinión popular, más bien es como un objeto de uso, ¿no? Para la validación de un consenso creado, pero rara vez llega a la profundidad de la consulta de los pueblos, ¿no? Y también la parte del subsuelo y todo esto es que yo creo que tiene que ver con cómo recrear el pacto, ¿no? Lo que decíamos ahora en el 12 de octubre en el encuentro internacional, ¿no? Cómo construir estados no nacionales, sino estados-naciones, ¿no? Es decir, que reconozcan a las distintas nacionalidades originarias para que tengan, por ejemplo, estas cuestiones de posibilidad de reivindicación del suelo, ¿no? Porque bajo la idea del Estado Nacional se subsume, se ataca, se desarma la condición de las poblaciones originarias. No es como se quiere pretender que cada proceso originario sea una amenaza a la unidad nacional, sino que más bien la unidad nacional debería estar forjada realmente en la unidad de todas y de todos, ¿no? Donde los pueblos originarios tuvieran la posibilidad de la reproducción y no solamente el de ser
objeto, ¿no?, de la apropiación por el Estado Nacional, ¿no? Es un problema muy denso, muy complicado, con muchas aristas, ¿no? Pero pues yo creo que está en el centro de la discusión, ¿no? Adelante con la palabrita. ¿Quién sigue con la palabra? Muchos que no han participado, no sé si quieren tomar la palabra. Recordemos que este espacio es colectivo, es para compartir. No importa si decimos algo bien, mal, no importa, lo que importa es expresarnos, compartirnos, ¿no? Anímense, compañeros. Como decían en una novela de la Revolución Mexicana, nunca mejor que ahora que voy en buen caballo, anímense. Profe, yo no soy bueno para historias. No importa, pues no tenemos que ser buenos para nada, sino dar nuestro punto de vista. Primeramente, maestro, agradecerles a los compañeros que imparten sus conocimientos de las historias. Eso es lo bueno. Ahí uno sigue progresando, a pesar que uno no ha vivido de las historias, pero va conociendo cómo ha sido, cómo han venido siendo la nuestra cultura de cada país. Entonces, eso nos alimenta mucho, nos alimenta bastante. Bueno, yo estoy en la calle, que parece que no me escuchan. Mucho ruido del carro, ya estoy yendo para mi trabajo en este momento. Sí, Y se escucha. muchas bendiciones a todos, compañeros. Muchas bendiciones. Gracias. Bueno, yo creo que algo que queda de este seminario y en particular de este módulo de historia, de las sesiones que hemos llevado y las que nos faltan, que pues una tarea para el caso de todas ustedes y todos ustedes, compañeros Shuar, es crear una historia del propio pueblo, ¿no? Porque pues si no se tiene esa historia, se es víctima, digamos, de la historia dominante, ¿no? Y puede escribirse y también puede relatarse por medios orales, ¿no? Audios, videos, etcétera, ¿no? Porque la cultura es oral, pero creo que en definitiva sí sería importante que contaran con la herramienta de la propia historia, ¿no? Desde la propia población de abajo del Ecuador en general y en particular del pueblo Shuar, ¿no? Sí, sería mejor, maestro, porque eso nos enseña mucho más y conocer nuestra cultura y saber valorar lo nuestro. Sería mucho mejor, muy excelente idea. Eso lo haremos, porque yo también fui uno de esas guerreras que participé en la guerra de 95, ya hace 26 años atrás, que yo participé en esa guerra de 95 en Tihuinza, con Perú, Ecuador, cuando fue. Yo tengo una historia muy hermosa cuando era temprana edad, todavía era adolescente, que tenía que participar ahí. Y eso tengo que escribirlo, maestro. Claro. Un beso, saludos. Gracias. Yuminxa, muy shamkama, muy. Un gusto saludarles, compas y compañeras. Pedro, un gusto saludarle. En punto de mi vista, todo de estas historias que estamos hablando, ¿no? Yo estaba en anterior clases, yo estaba diciendo que si es viable nosotros mismos a escribir nuestra historia.
a revivir nuestra historia por medio de la escritura. Porque decía Chup, lo que decía Chup Tsunki, eso es lo cierto, ¿no? Eh, eh, los curas y otros personajes, sin saber la realidad de nuestra cultura, han escrito una historia que no es real. Pero yo creo que nosotros deberíamos a recoger todas las historias, hacer investigación para poder escribir lo que es realidad. Entonces, por medio de eso, yo creo que para nuestras futuras generaciones que van a venir, ¿no? Dejarle un buen mensaje, dejarle una herramienta para que ellos también puedan a saber lo que ha pasado, ¿no? Como nacionalidades, comparte de nosotros como Shuar. En la conquista también decía que el Shuar nunca fue conquistado. Shuar era uno de los guerreros que enfrentó, ¿no? Entonces, eh, esa historia también nos falta de contar, ¿no? Entonces, yo creo que con nuestros mayores, mientras están ahora vivos, entonces yo creo que es viable recoger esa historia y escribir. Entonces, yo lo que diría que sí, conjuntamente con ustedes, que ustedes tienen historia de ustedes propia allá en México, también tener compartir ese conocimiento, que puedo decir, esa lucha de ustedes y también nosotros ver parte de nosotros también, entonces, para conjugar y también para poder escribir. Yo creo que eso, alternativas también se podría buscar, ¿no? En tema de defensa, aquí en Ecuador, eh, como nacionalidades, es- queremos organizar, pero el Estado es quien siempre a veces se opone, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, saber, ¿no? Cómo las organizaciones sociales de allá de México, como de zapatistas y otros, ¿no? Cómo se organizaron. Entonces, también saber y averiguar, ¿no? También, para mí sería también nosotros saber qué estrategias buscarnos para ellos también a organizarse. Porque yo creo que si, eh, si el Estado siempre, cuando nosotros como nacionalidad o nuestros líderes dicen, mira, nosotros vamos a crear un ejemplo, un guardia indígena. Entonces, qué dice el Estado? Entonces, las nacionalidades no pueden formar un guardia, no puede tener armas, o sea, todo eso aquí en nuestro estado, eso se ha visto como que las nacionalidades no pueden ser su propia forma de vivir, su propia forma de defensa, a pesar que nosotros sí tenemos, pero en la ley eh, está escrito en favor eh, de, del Estado. Entonces, yo creo que es viable, ¿no? Eh, compartir eso también, entonces, porque si la organización o una comunidad, si está si no está organizado en temas de seguridad, es fácil también a conquistar o a hacer cualquier cosa. Entonces yo creo que la posibilidad de buscar forma, y yo creo que sí también para poder escribir o que haya en la ley en el Ecuador que las nacionalidades sean autónomas, está escrito, pero en realidad no se ha eh, hecho cumplir eso. Es un ejemplo, nosotros, como decía Schuart, quiere formar su autonomía, su forma de vivir propio, el desarrollo propio, seguridad propia. Cuando hablamos eso, el Estado ya va al contra, ¿no? Entonces, de
las nacionalidades. Entonces yo creo que hay que pensar, ¿no? Con nuestros dirigentes o algunos gestores políticos, ¿no? A dar ese, ¿qué puede decir? A valorar lo que está escrito eh, en la ley del Estado. Entonces, eso, ¿no? De mi parte, y yo creo que eh, hay que continuar, hay que seguir resistiendo, porque aquí en Ecuador hemos hablado mucho en diplomacia, pero esa diplomacia ya no se ha podido, ¿no? Llegamos en algunas entidades, dejamos algunas denuncias por el maltrato de derechos humanos, de las nacionalidades, todo, pero no se ha visibilizado. Entonces, la idea es ahora ya pensar ya en resistir, en resistencia, en derecho de resistencia, que también hay la ley insertado en la Constitución del Ecuador. Entonces, pero si acogemos eso también, ya siempre nuestros dirigentes o algún líder que esté frente de son perseguidos, encarcelados. Entonces, yo creo que también ver cómo podríamos hacer, a formar o organizar nuestra propia seguridad. Entonces, eso también ver, ¿no? En campo nosotros. Yo creo que los compas de México, la organización que es Zapatistas, ellos tienen su propia forma de seguridad. Entonces, sería también tener ese fuente de información nosotros también como para poder alinearnos y seguir pensando estrategias en temas de seguridad propia como nacionalidades. Pues yo creo que en el caso de la parte de la historia, se me ocurre que el cierre del módulo en unas 4 sesiones, 4 sábados, podríamos invitar al compañero que habló del arte, Motilla, y al compañero Iván que habló de Juárez y de la Revolución, para ver si pudiéramos hacer como un inicio en esa sesión de la proyección de un taller de la memoria popular, ¿no? Yo he trabajado en eso, también Iván, ¿no? Trabajamos juntos en ese aspecto. Él hizo un trabajo muy hermoso durante varios años en la comunidad indígena de Milpalta, que es la única zona propiamente todavía con una raíz originaria más fuerte y que queda un poco del hablantes de náhuatl, ya en general mayores, pero bueno, tiene toda esa raíz náhuatl en la Ciudad de México, en plena Ciudad de México, y él hizo un trabajo de rescate en varios tomos, ¿no? De la historia popular de Milpalta. Entonces me ocurre que a lo mejor podríamos hacer un pequeño taller como para generar una perspectiva más amplia para esta historia Shuar, para la historia de la rebelión en Chile con Giovanni, con Elías, e incluso para la parte tanto del Frente Popular Francisco Villa como del villismo. Podríamos hacer esa proyección de taller, se me ocurre, ¿no? Y de cómo se organizaron, creo que en la parte histórica, pues como hemos sido guerreros, pues hasta la Revolución Mexicana, ya un poco estamos cansados de esos procesos, creo, como pueblo, ¿no? Porque pues nos costó sangre y más que sangre, ¿no? Pero al haber atravesado esos procesos tan cruentos, pues de alguna manera, pues la resistencia en general de los pueblos originarios tuvo que ver con el aspecto militar, ¿no? Y típicamente fueron los procesos, antes de que existiera ese concepto, eran guerras de guerrillas, ¿no? Sí, desde cómo se organizaron en muchos embates a los españoles, ¿no? Para el fin de la colonia, como el triunfo de la revolución fue también mucho eso, ¿no? Guerras de guerrillas, por ejemplo, justamente en el estado llamado de Guerrero, ¿no? En Oaxaca también, ¿no? Y
el proceso zapatista reciente, ¿no? Pero en el plano actual, digamos que hay como, yo identifico 3 procesos diferenciados, ¿no? Uno, el del zapatista, que es el que cita el compañero, ¿no? Que, bueno, pues viene de la insurrección de 1994, y entonces desde ahí y de los acuerdos de paz, siguen un camino que es como, por decir de un modo, paralelo al Estado, es decir, mandan al carajo al Estado y crean zonas de autonomía en los caracoles, en los pueblos donde está la influencia del ejército zapatista de liberación nacional, pero pues porque tienen todo ese respaldo detrás, ¿no? Pero incluso en ese caso hay un proceso que es como más abierto y que no tiene que ver con los territorios conquistados a partir de la insurrección, que es el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Que van tomando acuerdos y que de hecho este año decretaron que todo el año se van a dedicar a discutir y elaborar una propuesta para el conjunto de pueblos que están nucleados con ellos. Otro sería todos los procesos de integración dentro de movimientos políticos y sociales, por ejemplo, los que asistieron al encuentro este día 12, pues están en esa tesitura, ¿no? Están metidos en diversas luchas, pero no vienen del proceso armado, sino del proceso popular y de izquierda, podríamos decir un poco, ¿no? Y está también una tercera dimensión, que sería justamente donde nosotros vivimos, mi esposa y yo, en Michoacán, ¿no? eh, que es que aprovechando leyes que tal vez no son en algunos aspectos tan progresistas como la ecuatoriana, ¿no? Pero que presentaban huecos de posibilidad, hubo un movimiento en Cherán, en uno de los pueblos originarios, que no era el más, no es el más, digamos, conservado, porque, por ejemplo, casi la lengua está perdida ahí, ¿no? Pero la cultura sí tiene fuerza, tiene vigencia, ¿no? Y aprovecharon un hueco legal y generaron un estatuto de autonomía. Entonces, Cherán tiene autonomía de gobierno, tiene policía propia, administración de recursos, y en varios pueblos más lo que han logrado conseguir no es esta autonomía global, que además han ido cerrando huecos en la legislación, ¿no? Pero se ha logrado lo que se llama la autonomía presupuestal. Entonces tienen posibilidad en las comunidades administrar los recursos por sí mismos, ¿no? Entonces serían como diversos procesos ahí que están en juego en cómo se han ido organizando, ¿no? Aprovechar los huecos legales, generar la autonomía, pues con apoyo de abogados muy entregados a ese proceso, ¿no? Pues a partir de los movimientos radicales, generar esta estructura paralela al Estado, y todos los procesos que se han ido imbricando pues, con el pueblo, con el proletariado de México, y el mismo Frente Popular que está en la organización de este seminario, pues es parte de eso, ¿no? Hay creo que 14 grupos originarios que están en el proceso del frente, ¿no? Y que van intentando articular una perspectiva diferente. No digo que sean las únicas, ¿no? Pero son 3 perspectivas muy claramente marcadas de organización, ¿no? Adelante con la palabrita. ¿Quién sigue? Hablen, 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 compañeras. Pedro, una vez más aprovechando el tiempo, este, lo que me estaba hablando de pronto era bastante interesante. Estamos justamente por el mismo, sobre la declaratoria del territorio, o sea, conforme al Estado-Nación del pueblo Shuar. Entonces,
Eso es una de las alternativas que hemos visto como mecanismo de defensa territorial como pueblos originarios, de seguir existiendo muchos años. Eh, claro, esto fue también una conquista, por muchos dicen no fue una cosa, el pueblo Shuar no fue conquistado. Claro que sí, pero lo que los salesianos lo escriben, hicieron una conquista sagrada, evangelizando que no hay que hacer nada, matar es pecado, hablar mal del otro es pecado, que los religiosos aquí llegaron a con el bautismo, que el Shuar más antes no tenía almas, entonces cuando se bautiza recién tienen almas. Entonces todo eso hizo que atemoricen y no reaccionen los pueblos. Entonces, y por tal razón, los misioneros fueron quienes se encargaron a dar que los pobladores elijan su lugar donde debían estar y dándoles los títulos globales y lo que ellos consideraban baldíos empezaron a repartir a los mestizos, también despojados por la colonización. No es que directamente aquí llegaron los españoles a ocupar puestos, sino aquí en el Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, ocuparon los mismos indios despojados de la sierra, de la costa, entonces a ocupar el espacio. Entonces, ¿quiénes fueron? Fueron los misioneros que empezaron a repartir como agasajos navideños. Entonces luego, como de pronto decía, el sistema de educación bilingüe hizo pedazos a todas las nacionalidades. Entonces, con lo que ellos pretendían educar, empezaron a reclutar a los niños de 4, 5, 6 años a los internados. Entonces, desde ahí fueron perdiendo la forma de vida como pueblo Shuar. Entonces, unos estaban 5, 6, 7 años hasta que se gradúen. Entonces, ahí es cuando se pierde la forma de vida del pueblo Shuar. Entonces, yo siempre detesto la educación es quien nos hizo mal. Una parte, pero otra parte nos hizo mal porque la mayor parte aquí en Ecuador hablan castellano y están teniendo el idioma materno que es el Shuar Chicham. Entonces, actualmente también pierde el gobierno de Rafael Correa. Acaba la educación bilingüe y creando la Secretaría de Educación. Peor todavía, o sea, nadie podía hacer nada, al menos en la educación bilingüe, las nacionalidades tienen sus direcciones bilingües. Entonces, aquí se acaba todo y como que mete un solo saco, conformando la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces, ahí es cuando se unifica todo. Entonces, más a relajo todavía. Entonces, lo que yo siempre hablaba con los compañeros y siempre mantengo cómo crear una educación propia basada en nuestros principios. Entonces, eso va a hacer que mejoremos nuestra educación, nuestra forma de vida. Y todo eso, ¿a qué pretende? Todo eso pretende al miedo. Porque todo lo que están reaccionando, todos los líderes que reaccionan en defensa del territorio, en defensa de las mejores de educación, es que hay mucha persecución por el gobierno, criminalización, inclusive hasta muertes. Entonces, todo eso está pasando aquí en Ecuador. Y creo que en todos los países andinos. Entonces, por tal razón, o sea, lo que es importante, de pronto decía el compañero Chinqui, falta mayor información. Eso es verdad. Entonces, sí tenemos que ir compartiendo la oportunidad de seguir
compartiendo algunas experiencias, algunas vivencias de la cultura. Entonces, seguir compartiendo algunos libros importantes. Yo estaba revisando su libro, Pedro, que había escrito, entonces es bastante interesante. Entonces hace reflexionar mucho y que nosotros podamos ir planteando desde nuestra forma de vida es cada una de las culturas. Entonces así, por ejemplo, acá el término Abdayala, la verdad yo no la sé por qué lo nombraron, igual muchos compañeros no lo sepan. Entonces hay unos términos que son importantes que no los conocemos. Entonces todas esas cositas pequeñas hay que irnos informando y aclarando para que después no nos vengan a sorprender cualquier otro personaje. Entonces, gracias, Pedro. Gracias, Sunki. Sí, bueno, creo que este detallito es importante. El término Abya Yala fue propuesto por el pueblo originario Guna, que está en Panamá, en la zona hacia el Caribe, y es un término con el que designan al continente, ¿no? Entonces, para evitar utilizar el término América, que es un término en parte impuesto y en parte no, porque hay un estudio que habla de que en realidad no se debe a Américo Vespucio, sino que el término Amerricua vendría de una lengua lenca y los colonizadores lo pervirtieron y lo asociaron con Américo Vespucio, que no se llamaba así en realidad, ¿no? Pero bueno, el término Abya Yala lo toman de los originarios de Guna de Panamá para designar todo el continente desde un punto de vista de los pueblos originarios, ¿no? Y como no hay muchas denominaciones de ese tipo, pues se generalizó a partir de hace algunas décadas, algunos años, ¿no? Y se empezó a utilizar como término reivindicador de la unidad general de los pueblos originarios, ¿no? Sí. Ese detalle creo que es importante, ¿no? Adelante con la palabra. Saludos, compañeros. Adelante. Buenos días a todos de Chile, México y Ecuador. Bien, qué bueno escuchar todas las ponencias, son enriquecedoras realmente. Aquí lo que se tiene que es ya fortalecer el tema de la lengua, más que todo creando espacios del aprendizaje de la lengua Shuar-Chicham, que está desapareciendo poco a poco, compañeros que están en las diferentes comunidades. Yo les diría que empecemos el aprendizaje del idioma Shuar desde la casa, porque aquí en Macas, todo el Valle del Lupano está desapareciendo el idioma Shuar. ¿Por qué? Porque ya no existe ese sistema de educación que antes existía, como decía aquí el compañero, ya ha desaparecido y solo hay una sola oficina que no sé ni qué hará ahí. Realmente no sé qué hará esa oficina, porque solo he visto que entregan kits y materiales, pero no hay el verdadero aprendizaje de la lengua Shuar. Tú vas a las escuelas aquí en Macas, claro, enseñan Shuar, dicen, pero, o sea, solo es básico, no te enseñan a profundidad, no te enseñan la pronunciación correcta. Por ejemplo, yo he estado hablando aquí y conversando con los compañeros, hablamos del diccionario Shuar, que es muy distinto aprender del diccionario Shuar a aprender en las comunidades. Entonces, hay diferentes formas, porque los compañeros, por ejemplo, como Pujupat, ¿qué más estaba ahí? Hay otros compañeros que escribieron estos libros según investigación, pero tú vas con este Shuar de aquí, de Macas, a las comunidades, más te salen riendo, te salen burlando, porque no es el Shuar correcto. O sea,
hay palabras creados por ellos, hay inventados ahora, justamente. Y el sistema de educación ahorita tendríamos que pelearlos nosotros para crear, para poner en la malla curricular, porque realmente, así como dice el compañero, en la época de Correa se derrumbó todo. O sea, no creían que nosotros podemos formarnos con nuestro propio idioma, así como pasa en el sector de la sierra. Ellos hablan el quichua perfectamente, tienen escuelas de idioma quichua. ¿Por qué nosotros los shuar no podemos fortalecer eso, compañeros, ahí? A todos los compañeros shuar que estamos aquí, y es momento de retomar la iniciativa nosotros, porque claro que se presentan proyectos, incluso yo he estado presentando propuestas de esto, de la lengua, de idioma shuar, y me comentaron que ya había presentado, pero es el mismo proyecto que yo presenté. Me habían robado ya, es robado, me robaron la propuesta directamente desde el Consejo Provincial. Ahora sí, no sé ni qué hacer porque realmente no puedo pelear con la gente, con las autoridades que están ahí. Ahora, creo que según ellos están fundamentando la escuela de Shuar Chicham que se va a crear en Gualaquiza, pero es mediante la propuesta del proyecto que yo presenté. Entonces, yo he estado peleando con ellos, pero ya no se puede hacer nada realmente, ya no puedo hacer nada porque ya me dijeron, mira, ya presentó el otro compañero, pero es mi mismo proyecto realmente, pero ahí nos estamos haciendo daño nosotros mismos, o sea, nuestra propia gente, el egoísmo, no sé hasta dónde ha llegado, y esto antes no existía en la cultura shuar. Tú venías, te ibas a visitar, te daban chicha, te daban de comer, mataban un gallo y compartían. Pero ahora el tema del egoísmo en la cultura shuar se está pasando de la raya realmente. Y esto pasa con las mismas autoridades que son de gobierno shuar. Hay un compañero, no sé si es el compañero Moisés, que es parte del GAT parroquial. Entonces yo he estado revisando todo estos planteamientos a las autoridades que son de los GAT, de diferentes, de cantón, de parroquias. Hagamos una propuesta, presentemos al GAT parroquial, al GAT provincial y fortalezcamos esto en la creación de la lengua del idioma shuar. Solo así podemos que nuestros jóvenes, la generación que viene, los niños, los jóvenes, puedan aprender el idioma shuar. Ahora, ¿cómo hacemos el tema de la escritura? Claro, yo he escrito, yo tengo libros escritos, pero el tema es cómo publicamos estos libros. Yo he buscado presupuesto para publicación de unos libros en ¿cómo se llama? En la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura dice, pero no hay fondos. No hay fondos. Pero si tú te das cuenta, yo he estado viendo ahí, ahora recientemente está publicando Kira Martínez, que es una macabea, que publicó también Telmo Noguera, que son macabeos, según ellos, dueños de macas, ¿ya? Los Rivadeneiras y todo eso. Ahora, yo siempre me peleo con ellos porque realmente ellos dicen no hay plata, pero están publicando otros libros que son de la cultura, según ellos, cultura macabea. Pero eso es solo creado, se apropiaron de nuestra identidad, de la Yampaco, de la Guayusa. Es realmente netamente shuar y eso hay que darse cuenta y aunque duela hay que hablar también de eso. Y muchas personas de la gente de Macas no les gusta, porque tú lees en un libro donde ha escrito Telmo Noguera, ha escrito sobre la minga, sobre el grito, el tú, hey, que hacemos en las mingas. Él habla muy distinto y eso dice que es de la cultura macabea, pero no existe realmente la cultura macabea. Y eso hay que hablar los compañeros y hay que pelearlos desde ese punto de vista. El tema de los libros es muy complicado ahora, pero he estado leyendo que hay una imprenta que se llama Abya Yala, he estado investigando que sí está apoyando realmente, está apoyando para publicar libros ahora. Pero estos libros tienen que ser escritos en dos idiomas, el castellano y el Shuar Chicham. Ahora, compañeros, si algunos ya tenemos libros que queremos publicar, hagámoslo. Presentemos una propuesta a Abya Yala, que es una imprenta aquí, y publiquemos. Pero el tema de la Abya Yala también es un poquito complicado porque ellos creen que se apropian del libro y lo venden. Yo he estado viendo en las páginas, como nos dice, hay un libro que dice Mundo Shuar,
Hay 1 y 2. Entonces, tú para leer eso siendo shuar tienes que comprar el libro directamente, o sea, teniendo nuestro conocimiento ahí. Es creado por los curas prácticamente, es creado por los curas ahí. Nosotros como nacionalidad tendríamos que tener libre acceso a esos libros, porque ahí está una biblioteca que nosotros podemos descargar y leer todos los que los sacerdotes han escrito, pero también hay otra falla donde los libros que se han escrito por los sacerdotes no es la pura realidad, son ficciones creadas desde las perspectivas de ellos. Nada más. Y eso, compañeros, es una batalla bien grande a los compañeros shuar que estamos aquí. Armemos toda esta propuesta, vamos al Consejo Provincial, la creación de las escuelas de Shuar Chicham. Desde ese punto podemos hablar desde la verdadera interculturalidad, de la verdadera nacionalidad shuar, porque si no tenemos lengua, no tenemos idioma, no tenemos nada, compañeros. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Alex. Y bueno, no sé, a mí se me ocurre que tal vez Natalie y Hugo, que son compañeros de camino con las comunidades shuar, ellos pertenecen al grupo más amplio de Mushucaguay. Y en Mushucaguay está una organización que se llama Yachay Causay, donde están varias compañeras y compañeros quichuas, y ellos justamente están en este proyecto de poder enseñar en la propia cosmovisión quichua, ¿sí? Y en la lengua quichua, y ellos no sé por qué razón, pero también enseñan quichua y enseñan inglés, ¿no? Pero creo que ellos tienen esa experiencia de salirse de estos esquemas bilingües dominantes, ¿no? Y realmente recuperar el propio saber para enseñar en la escuela, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante que tendieran un puente con ustedes para avanzar en ese. Podrían ustedes tener ideas para pensar, ¿no? Pues son 9:53, no sé si alguien quiera tomar la palabra para ir cerrando. Yo quisiera comentar, hola. Ah, bueno, no. Hablar, puedo ceder. Hola, ¿me escuchas, profe? Sí, perfecto. Hola, buenos días, compañeros. ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente, se escucha bien. Te escucha, adelante. Bueno, profe, buenos días. Está interesado el asunto de lo que estamos tratando. Y nosotros, como nuestra costumbre, también estamos perdiendo aquí en el Ecuador. Netamente, ¿qué somos shuaras? ¿En qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo nuestra cultura. ¿De qué más o menos yo trato? Es de tomar en compiningui. Antes nuestros ancestros, nuestros abuelitos, tomaban compiningui. Ahorita nosotros, en esta época moderna que decimos aquí en el Ecuador, ya estamos olvidando muchas. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hay pocos que mantienen, pero no al tanto. Y además aquí en el Ecuador a veces los niñitos no hablan en nuestro idioma propio, más hablan en castellano. Y los niñitos que tengan 12, 13 años no saben ni tejer vasijas, como nosotros decimos en shuar, en nuestro idioma se dice pininguis. No saben. Y en esta época también las mamacitas de aquí en el Ecuador casi no saben, mayoría de las mamacitas tienen sus edades. Entonces, eso es nosotros lo que debemos que mantener y no dejar nuestras culturas y no olvidar nuestro idioma, rescatar nuestra cultura. Eso es lo que nosotros a veces me pongo a pensar yo, iniciando desde mí, porque yo tengo una niñita que tiene 12 años, pero mi mujer sí sabe hacer vasijas, pero en cambio ellos no saben.
En cambio, no pueden hablar en Shuar también. A veces cuando yo me pongo a hablar en Shuar, ellos se ponen a reírse, dicen, ¿qué dices, papá? Entonces, como padres, nosotros debemos que enseñar a nuestros hijos. Entonces, esa es mi inquietud, profe. Muchas gracias. Justamente en el ámbito de ciencias del lenguaje decimos que pues lo que debe evitarse a toda costa es que los padres dejen de enseñar a las hijas, a los hijos a hablar la lengua, porque pues ahí empieza el quiebre generacional, ¿no? Adelante, Natalie. Buen día, gracias compañeras, compañeros. Me encanta poder estar comunicados de esta forma, ya que es muy complejo estar de manera presencial, ¿no? Pero siempre todo criterio siempre es bienvenido, ¿no? Porque se van tejiendo vínculos, se van tejiendo pensamiento también, y sobre todo pensamiento propio. Y que ese es el camino, ¿no? Realmente es la autodeterminación, la autonomía de los pueblos originarios, de los mestizos también, porque por algo cada vez hay más mestizos, dejando la vida tradicional de la ciudad y metiéndonos más en el campo, ¿no? A vivir de una manera natural y libre. Sí, entonces sí, la autodeterminación es el camino. Y realmente me sumo mucho a las palabras de todos, ¿no? Es esencial, aparte de fortalecerse como organizaciones, de fortalecerse como comunidades, ¿no? En todo lo organizativo. Yo pienso también que hay que sentir profundamente, ¿no? El hecho de que más allá de la revolución, de las revoluciones que se han dado y que han sido necesarias en su momento, siento profundamente que ese es un momento de evolución personal, de evolución individual, que ese es como el inicio de todo. Porque una comunidad puede estar muy fortalecida, pero si cada ser humano no tiene una evolución de su ser, ¿no? Esa conexión con su esencia, ¿no? Con sus principios personales, que no tiene que ver con el individualismo, sino al contrario, en pensar primero que soy yo la que tengo que estar bien conmigo para poder estar bien con los demás. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas comunidades, muchos pueblos que luchan como colectivo, pero de repente hay seres que se venden, por ejemplo, ¿no? Se venden a la minera, que ya no supuesto, o que hacia el extractivismo, ¿verdad? Eso es lo contrario a una evolución personal, a una evolución individual, ¿no? Entonces ahí separar bien, ¿no? Diferenciar bien esta evolución del ser, ¿no? En contra de ese individualismo que es el que hace que pueda tener alimento el sistema capitalista, ¿no? Pueda tener alimento todo lo que no queremos, que es el privilegio de uno para unos en contra de el beneficio para todos, del bien común. Entonces, por eso es que también los mestizos, vemos muchos mestizos, todos los de la red Mushugawa, ¿no? Caminamos juntos para poder lograr un nuevo sistema, un sistema diferente al existente, partiendo desde lo educativo, pero en realidad no es un pretexto la educación, sino más bien son alternativas a la educación, ¿no? O sea, otras formas de vida diferentes a las, hablo por la ciudad, ¿no? Diferentes a aquellas que nos han mermado como seres humanos, y a nivel de los pueblos originarios, más bien es el recuperar, el revitalizar la cultura. Como bien dice el Alex, ¿no? El idioma, como dice Sunki, ¿no? El idioma, el Shuar Chicham. Es muy doloroso caminar por las escuelas, los colegios, a veces por nuestro trabajo, ¿no? Y vemos, ¿no? No les hablan los profesores en Shuar, no les hablan, y son Shuar. Y son escuelas interculturales bilingües y no hablan en Shuar.
y entre los profesores no hablan en shuar, entonces lógicamente los chicos ven que sus propios maestros que son de la cultura están hablando en castellano. Entonces, en realidad es desde la casa, o sea, en la familia. Si un padre, una madre no hablan castellano y hablan puramente en su idioma, el niño va a hablar su idioma. Si un niño no está hablando su idioma es porque en casa no le están hablando, entonces no esperemos tampoco del colegio, de la escuela, ¿no? Por supuesto, es algo importante, pero no es la base. La base es en la casa. Y la base es en la casa de estos principios éticos que hacen que los seres humanos no seamos individualistas, sino que pensemos en cuidarle al otro, que pensemos en el otro, no solo en uno, ¿no? Entonces, todo parte de ahí, ¿no? De dónde estamos, de nuestro entorno más chiquito, que es el hogar, la familia, y de ahí sí hacia lo comunitario. Entonces, de todo lo que han hablado, ¿no? Para mí, este es mi criterio que quiero aportar, es que realmente la autodeterminación, la autonomía sí parte en primerito de uno, o sea, de que estoy yo bien conmigo, en conexión conmigo y con mis principios firmes, ¿no? En donde nada me va a vencer, digamos, o a conquistar, porque el shuar no fue conquistado, pero le puede conquistar la corrupción, ¿no es cierto? Le puede conquistar la minera, le pueden conquistar, ir en contra de todo lo que se está haciendo y lo que se está logrando, ¿no es cierto? Entonces, eso, compañeras, que estamos juntos en esto, que ojalá todos estemos encaminados a que en cada comunidad tenga su propio historiador, su propio escritor, su propio filósofo, su propio economista, su propio educador, que todo sea propio, porque ese es el camino para nosotros igual, o sea, como también el CIET de alguna forma son sus criterios, ¿no? Yo concuerdo mucho con eso, de que realmente lo que sería ideal es que cada comunidad tenga lo propio y de ahí se aporta que toda la cultura se fortalezca, ¿no? Entonces, que nada venga de afuera. Y sí, hablando, Pedro, lo que decías y lo que decía Alex de las ediciones y todo eso, ¿no? Por supuesto que sí se puede, o sea, cuando se quiere se va logrando. Aviala sí apoya, sí hay formas. También en ecoversidades mismo, ¿no es cierto? A veces hay apoyo para ediciones. Entonces, lo importante es estar activos y unidos y organizados, ¿no? Pero siempre partiendo de esto, de que cada ser humano tiene que poner su parte, que es su crecimiento personal, su autocuidado, estar bien consigo mismo, estar bien con el otro y cuidar al otro. Eso es lo que quería aportar. Gracias, compañeras, compañeros. Es un gusto verles. A mí me da mucho gusto verlas. Aunque sea por este medio lejano. Abrazos. Abrazos, gracias, Natalie. Bueno, pues yo creo que salvo que alguien quiera tomar la palabra para algo pendiente, creo que podemos cerrar. Son las 10:04. Si a alguien se le quedó algo por hablar. Para cerrar. ¿Nadie? Bueno, pues entonces nos vemos el sábado. Que tengan buen día a todas, que tengan buen día a todos y nos vemos el sábado. Listo.